El 27 de mayo de 2023, hubo un intenso intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad iraníes y afganas en la frontera entre Irán y Afganistán, lo que resultó en la muerte de un miembro talibán y 2 soldados iraníes. Tras este enfrentamiento, las relaciones entre ambos países se volvieron bastante tensas. Este incidente fue, en esencia, una chispa en la tensión continua que ha ido aumentando entre Irán y Afganistán durante muchos años, y la causa principal de esta tensión es el agua. Hace unos días, Irán acusó al gobierno talibán de violar el Tratado de Agua de Helmand de 1973 al construir una presa en el río Helmand. En respuesta, el portavoz talibán, Zabiullah Mujahid, declaró que el gobierno iraní debería presentar su solicitud en un tono más suave ante nosotros. El problema del agua entre Irán y Afganistán tiene casi 150 años de antigüedad y la causa principal de esta disputa es el río Helmand. Helmand es el río más grande de Afganistán. El 40% del suministro de agua de Afganistán proviene del río Helmand, que se origina en la cordillera Khoe-Bebe en el Hindú Kush y atraviesa todo Afganistán, para luego caer en el lago Amoun en la frontera entre Irán y Afganistán. A toda esta área se le llama Sistán y ha sido un centro para diversas civilizaciones y culturas durante miles de años, teniendo una gran importancia en la religión parsi, especialmente en relación con el lago Amun. Sin embargo, durante los últimos 40 años, toda esta área se ha visto gravemente afectada por la falta de lluvia, lo que ha llevado a una sequía extensa. Y no es solo esta área, todo Irán enfrenta actualmente una grave escasez de agua. Según el Departamento Meteorológico de Irán, el 97% del país está sufriendo de sequía. En esta situación, en 2021, Afganistán construyó una presa en el río Helmand para generar electricidad, exacerbando aún más la gravedad del problema. Esto plantea la pregunta de si podría estallar una guerra entre estos dos países únicamente debido al agua. La respuesta breve es sí. En la década de 1990, ocurrió una situación similar cuando el gobierno talibán cortó el suministro de agua de Irán desde la presa de Khajaki, lo que provocó tensiones significativas entre los dos países. Y esta tensión aumentó a tal punto que en 1998, los talibanes asaltaron el consulado iraní en Mazar Sharif, lo que resultó en la muerte de 8 diplomáticos iraníes. Después de este asalto, Irán desplegó 70.000 tropas en la frontera entre Afganistán e Irán, y una guerra estaba a punto de comenzar cuando las Naciones Unidas intervinieron para calmar la situación. Sin embargo, el problema no se trata solo de agua. Irán y Afganistán tienen una historia que abarca miles de años, y sin comprenderla, nunca podrás entender las relaciones entre Irán y Afganistán. Hace muchos siglos, Afganistán fue parte del Imperio Persa, y varias áreas del actual Afganistán se consideraban partes cruciales del Imperio Persa en ese momento. Incluso el renombrado poeta persa Firdavsi representó a Afganistán como parte de la Gran Persia en su sanamiento. En el siglo XIV, el gobernante safávida Ismaili conquistó muchas áreas de Afganistán, integrándolas en el Imperio Persa. Ahora, los safávidas eran musulmanes chiitas, mientras que las áreas orientales de Afganistán eran predominantemente sunitas. Los gobernantes safávidas intentaron convertir a estos musulmanes sunitas al Islam chiita, lo que llevó a conflictos entre los safávidas y los musulmanes sunitas. Las disputas se intensificaron hasta convertirse en guerras reales, lo que resultó en el declive del imperio safávida. Finalmente, un jefe tribal pastún llamado Mirvais Otak derrotó consistentemente a los safávidas en guerras, liberando el sur y el este de Afganistán del control del imperio persa. Sin embargo, debido a muchos años bajo la influencia persa, la cultura persa había impactado enormemente a Afganistán. Como resultado, hoy en día el 40 al 50% de la población de Afganistán habla darí. Darí es una versión del idioma persa hablada en Irán. De manera similar, muchas personas en Afganistán también celebran el festival iraní de Nowruz. Si hablamos de tiempos modernos, la relación oficial entre Irán y Afganistán se estableció en 1935, cuando el rey Zahir Shah gobernaba en Afganistán y Reza Shah Pahlavi gobernaba en Irán. Después de eso, estas relaciones han enfrentado altibajos en diferentes momentos. Como en 1978, después de la Revolución Saur, las relaciones entre Irán y Afganistán se volvieron muy tensas cuando el Partido Democrático del Pueblo de Afganistán llevó a cabo un golpe de Estado contra el entonces presidente afgano Mohammad Daoud Khan, derrocando su gobierno. Luego, después de la Revolución iraní de 1979, cuando la Unión Soviética envió 100.000 tropas a Afganistán para luchar contra los mujahideen afganos. Varios grupos chiitas en Irán se unieron a esas tropas para combatir contra los mujahideen afganos. De manera similar, según las opiniones de muchos analistas políticos, Irán desempeñó un papel significativo en la caída del gobierno
gobierno talibán porque estaba apoyando directamente al grupo de la Alianza del Norte que luchaba contra los talibanes. La razón detrás de esto era que la mayoría de la Alianza del Norte estaba compuesta por azaras y quisilbás, que son musulmanes chiitas. No hay duda de que también había uzbecos y tayikos en la Alianza del Norte que son musulmanes suníes, pero en el conflicto contra los talibanes estaban en la misma página que Irán. Así que Irán siempre ha estado en contra del gobierno talibán en Afganistán porque percibe la ideología suní de los talibanes como una amenaza significativa para la ideología comeinista iraní. Por lo tanto, desde que el gobierno talibán llegó al poder en Afganistán, las relaciones entre estos dos países han estado en una zona gris. A veces hay incidentes de disparos en la frontera, a veces surgen tensiones por problemas de agua y, en ocasiones, el gobierno iraní impone políticas migratorias estrictas para los afganos. Hace solo unos años, Irán anunció una política según la cual cualquier afgano atrapado en Irán sin documentos sería enviado a la cárcel por 25 años. De manera similar, en 2021, a través del río Arirud, las fuerzas de seguridad fronteriza iraníes obligaron a 50 afganos que intentaban ingresar a Irán a regresar, lo que resultó en que 23 afganos se ahogaran en el río. Este incidente provocó protestas significativas en Afganistán. Por otro lado, los talibanes también tienen en mente el hecho de que durante tantos años, Irán ha estado apoyando a nuestros grupos opositores en este conflicto. Entonces, también existe un déficit de confianza. En una situación tan compleja, en 2021, Afganistán construye una presa en el río Helmand, empeorando la llama en Guante Amun e incrementando los riesgos. Luego, en la inauguración de esta presa, el entonces presidente afgano Ashraf Ghani declara que a partir de ahora, Afganistán no proporcionará agua gratuita a nadie, y si Irán necesita agua, debería comprarla a Afganistán. Tras esta declaración, Irán se volvió muy agresivo y comenzó a presionar al gobierno afgano para que hiciera cumplir el Tratado de Agua de 1973. Básicamente, el trabajo en este tratado comenzó en la década de 1950 cuando Afganistán construyó dos presas en el río Helmand. Luego, las negociaciones entre Irán y Afganistán continuaron durante los siguientes 20 años y, finalmente, en 1973, los primeros ministros de Irán y Afganistán firmaron un tratado. Según este tratado, Irán debía recibir 820 millones de metros cúbicos de agua del río Helmand cada año. Desafortunadamente, este tratado no pudo materializarse debido a la revolución Saur en Afganistán y la revolución chiita en Irán, que perturbaron todo. Si observamos este tratado, se establece claramente en el artículo 5 que Irán tiene derecho al agua proveniente del río Helmand, pero no menciona que Afganistán no puede construir una presa ni ninguna otra planta hidroeléctrica en él. Si Afganistán proporciona a Irán la cantidad acordada de agua, entonces puede construir lo que desee en el río Helmand. Este es el punto de vista actual que está siendo discutido con funcionarios iraníes por parte de los talibanes. Después de que el gobierno talibán llegó al poder, también ha impactado en el comercio entre Afganistán e Irán, ya que varios productos producidos en Afganistán se exportan a países europeos a través de Irán, siendo el ejemplo más significativo la heroína. El 90% de la heroína mundial se cultiva en Afganistán y se contrabandea a países europeos a través de Irán. Sin embargo, después de la formación del gobierno talibán, ha habido una significativa represión en el cultivo de heroína y según los datos de 2022, la producción de opio en áreas controladas por los talibanes ha disminuido hasta en un 80%. En la provincia de Helmand, donde el 99% de los agricultores cultivaban previamente opio, ahora están cultivando trigo y cebada en su lugar. Todo el mundo se encuentra actualmente en una convulsión política, desde Rusia y Ucrania hasta China y Taiwán, y luego el problema de Israel y Palestina. No estamos en posición en este momento de tolerar otra guerra. Recientemente hemos creado un detallado documental sobre el problema de Israel y Palestina, después de ver el cual comprenderá las causas fundamentales de todo este asunto. Puede ver este video en el canal. La esperanza es que, como buenos vecinos, Irán y Afganistán intentarán resolver este problema a través del diálogo. Después de años de conflicto, Afganistán finalmente avanza hacia la paz y el progreso, y en tal situación, cualquier chispa pequeña puede poner en peligro todo el proceso. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Este canal depende en gran medida de tu apoyo, así que amablemente, si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.